Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabéis, vamos a ver un poquito de todo, en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Pero hoy también hablaremos de tu lado espiritual, Virgo, y al final del vídeo con la bola de cristal estaremos trabajando. Vamos a comenzar, Virgo, vamos a ver cómo están las energías en el trabajo. Bien, ya sabéis que también te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ver, Virgo, y el trabajo. Llegan buenas noticias, movimiento en el trabajo, algo que tú estabas esperando. Pero si tienes pensado algo más dentro del trabajo, dice, con este cambio llegarás a tu objetivo, pero con calma, deberás de mantener esa espera. Virgo, que no estáis trabajando, noticias del exterior, noticias de un lugar del pasado, donde tú puedes entrar a trabajar. Virgo, que tenéis un negocio, has tenido unas pérdidas un tiempo atrás, ¿no? Pero dicen que llegan como algún tipo de recompensa, Virgo, de lo que dentro de tu negocio, y aparte algo que tú estabas esperando referente a tu negocio, dice, también llegan noticias. Vamos a seguimos, Virgo, seguimos con tu economía. Vamos a ver, Virgo, y tu economía. Bueno, mi queridísimo Virgo, dicen que respecto a tu economía tú tomarás, tienes que tomar una decisión, tienes que arreglar algo, solucionar algo para que tu economía crezca. Muy importante, para que tu economía crezca, Virgo. Vamos a seguimos. Ahora sí, mi queridísimo Virgo, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Bueno, vamos a comenzar. Virgo que estáis solteros. Este ha sido el orden en el cual han salido. Virgo, no te planteas de cara a futuro ningún tipo de relación, nada, cero. Pero esto no quiere decir que no vaya a aparecer alguien, Vamos a verlo más adelante. Tú piensas mucho en una persona en concreto, pero tampoco te planteas una relación con esa persona, por lo que yo he visto aquí. Vamos a ver qué más, Virgo, que estáis solteros. El pensamiento de que no pueda haber alguien adecuado para ti, ese te lo tienes que quitar tú de la cabeza, Virgo, porque vendrá alguien a tu vida que te cambiará todo el pensamiento, y este es el pensamiento que tienes ahora, aunque los caminos los tienes abiertos en cuanto a comunicaciones, no a relaciones. Bien, dicen que tú no te planteas ninguna relación con las personas con las cuales tú te comunicarás. Bien, te hablo de una persona, la primera persona que estoy viendo es una persona mayor que tú, y dice, hay un tiempo en el que esto parece que fluye, ¿no? Pero de repente se paraliza, ¿vale? Y muestra mucha inestabilidad esta persona. Vamos a ver qué más. No estoy viendo relaciones estables, Estoy viendo comunicaciones con personas, el conocer a gente, pero no son relaciones estables. Vamos a ver, Virgo, solteros. Es que no es lo que tú quieres, o no es lo que tú necesitas ahora mismo. Lo que tú necesitas ahora mismo, Virgo, es encontrarte a ti mismo o a ti misma. Esto es muy importante, porque ahora mismo el tener una relación no daría pie a que tú pasaras este tiempo de transformación. O sea, si tú inicias una relación a día de hoy, sabes, además es que esto lo sabes perfectamente que cortará un proceso de tu vida. Perdón. Virgo, vamos a seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis solteros.
Virgo, que estáis solteros. Es que estás muy centrado en algo muy tuyo, Virgo. Estás también con otras cosas, con otros proyectos de vida, entonces tú no... una relación ahora mismo, además la sientes así, como que te impediría llevar a cabo esto que quieres llevar a cabo, Virgo. Y sale clarísimo. De todas maneras, si tú no te sientes identificado con esta lectura, Virgo, tú puedes mirar tu signo ascendente, ¿eh? Que salen personas, pero que tú no te planteas relaciones con estas personas en esta tirada, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Virgo solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Vamos a ver, casados, en convivencia y novios. Hay que plantearse muy bien qué es lo que uno quiere, ¿no? En este caso, en el caso de la relación, porque uno de los dos está esperando una respuesta o algo más. Sí, una respuesta en sí. Dice que uno de los dos espera una respuesta y que no tiene claridad lo que es en la relación o hasta dónde va esta relación, ¿no? Si es pasajero, si no es pasajero. Entonces no se está dejando claro nada aquí, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo, que estáis casados, en convivencia y novios. Es que no se sabe muy bien qué hacer. Dice, uno de los dos se encuentra entre dos caminos. Entonces se habla mucho de cambios, se habla mucho de ruptura, se habla mucho de continuar, pero no se lleva a cabo, ni hay cambio, ni hay ruptura, ni hay una continuidad. O sea que estamos en un punto que no sabemos, es que no sabemos en qué punto se encuentra la relación, ni más ni menos. No se sabe en qué punto se encuentra la relación. Este es lo que está fallando aquí, ¿eh? Es lo que está fallando aquí. Entonces, ¿qué va a pasar aquí de cara a futuro? Yo no te puedo hablar de una ruptura. Yo te puedo decir que vais a tener conversaciones de cambios, que habrá cambios aparentes, pero luego en la continuidad, en el día a día, nos daremos cuenta que está todo igual de estancado, que los cambios son aparentes, como yo te he dicho, ¿eh, Virgo? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, que estáis casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. No pienses que tu relación está terminada, ¿eh? No está terminada. No está terminada, pero yo aquí sí diría que hiciéramos una reflexión, ¿no? En esta relación, si nos conviene o si no nos conviene, porque es algo que posiblemente a uno de los dos le esté haciendo mucho daño, esta situación, ¿eh? Así que hay que plantearse hasta qué punto nos conviene esta espera que estamos teniendo, ¿no? O esta claridad, esta espera para la claridad, ¿eh? ¿Ves? Dice, uno de los dos necesita respuestas. Igual te digo, Virgo, que aunque tú tengas tus respuestas, no serán respuestas claras para ti. No tendrán esa claridad que tú necesitas que tengan. Entonces yo te lo tengo que decir todo. Respuestas que no tienen la claridad que tú quieres que tengan, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Haz un cambio en tu vida y observa lo que pasa, Virgo. Ese es el mensaje que te dan. Por mucho que te cueste el cambio, haz el cambio y observa y verás cómo cambian las cosas. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, Virgo. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a trabajar con tu lado
espiritual, Virgo. Vamos a ver, Virgo, y tu salud. Cuidado con las infecciones, Ya llevo 2 o 3 signos que me sale lo mismo. El aparato digestivo, mi queridísimo Virgo, Buenas noticias para los que tengáis algún problema con el aparato digestivo. Buenas noticias. De todas maneras, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Virgo, con tu mensaje general y ahora sí vamos a trabajar con tu lado espiritual. Vamos a ver. Virgo, y tu mensaje general. Toda acción tiene su consecuencia, tanto acción mala como acción buena. Es el mensaje que te dan. Toda acción tiene su consecuencia, tanto positiva como negativa. Virgo, vamos a seguir, seguimos con tu mensaje espiritual, Virgo. Vamos a ver qué tipo de mensaje tenemos hoy, Virgo. Mensaje espiritual, mi queridísimo Virgo. Vamos a centrarnos y a posicionarnos para ver los mensajes que tenemos para ti, Virgo. Hay una persona que me muestra como dos caminos, ¿no? Muy iguales. Me muestra 2 caminos iguales, idénticos, Esta persona quizás esté haciendo referencia a la situación en la cual estás tú en tu vida, Virgo. Entonces esta persona se planta en medio, está en medio de esos 2 caminos y sale como observando mucho, pero no es como si no diera un paso, o eso es lo que a mí me está mostrando esta persona. Virgo, te diría que es un varón y siempre llevaba algo en la cabeza, una especie de gorra, sombrero o algo por el estilo. Insiste mucho en que la vida hoy la tienes de una forma y de un momento a otro puede cambiar, y eso hay que aceptarlo, ¿no? Virgo, esta persona me sale muy expectante a las decisiones que tú vas a tomar, o está esperando que tú tomes algún tipo de decisión, Virgo. De todas maneras, te voy a decir, era una persona muy tajante a la hora de decir las cosas, y siempre toda decisión que tomó esta persona fue como muy fulminante, ¿no? En su vida. Quizás sea una fuerza que me quiere mostrar a mí, que quiere que la tengas tú, Virgo. De todas maneras, si tú has identificado a este ser querido, Virgo, tú ya sabes que puedes ponerte en contacto con él para ampliar este mensaje a través de tus sueños, Virgo. ¿Qué más? Si no has identificado a esta persona, ya sabes que este mensaje no es para ti. Mi queridísimo Virgo, te quiero dar un número, el número 23 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Virgo, te mando un beso fuerte. Recordarte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.